Durante esta segunda jornada de la audiencia de primera declaración, los miembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad reafirmaron las acusaciones en contra del director del periódico José Rubén Zamora y de Samari Gómez, auxiliar fiscal del Ministerio Público. El juez Freddy Orellana, argumentando que los indicios presentados por la Fiscalía ofrecían sospechas razonables para ligar a proceso penal al periodista y al auxiliar fiscal del Ministerio Público, resolvió una investigación formal en contra de los acusados. Tal y como lo solicita el Ministerio Público, se dicta auto de procesamiento en contra de doña Samari Carolina Gómez Díaz por el delito de revelación de información confidencial o reservada, tipificado en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, quedando vinculada a proceso penal a partir de este momento con todos los derechos, garantías, facultades que le asisten a la persona vinculada a un proceso penal. Asimismo, tal y como lo solicitó el Ministerio Público expresamente, se dicta auto de procesamiento en contra de don José Rubén Zamora Marroquín por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, chantaje y de lavado de dinero u otros activos, quedando vinculado a proceso a partir de este momento con todas las facultades, derechos y garantías que la Ley Procesal Penal guatemalteca consigna a favor de la persona sindicada. El juez también resolvió prisión preventiva para los acusados, debido a que existe peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. La Fiscalía ha argumentado que según su criterio existen en este caso peligros procesales. En cuanto a doña Samari Carolina Gómez Díaz, el Ministerio Público argumentó que ha viajado a los Estados Unidos de América, que tiene una relación con un exfuncionario de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Asimismo, indicó el Ministerio Público que según su particular criterio se podría sustraer de las investigaciones. Asimismo, que puede existir una interpósita persona al interior, en el seno de la denominada Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, por supuesto. Asimismo, que hay expedientes que se encuentran en trámite de investigación, los cuales aún están a cargo de doña Samari Carolina Gómez Díaz. Por lo tanto, en este caso se dicta auto de prisión preventiva. En cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín, el Ministerio Público sostiene la tesis en cuanto a que también existe, según su particular criterio, peligro de fuga, ya que él tiene capacidad en este caso de abandonar el país, y asimismo que él indicó en cuanto a una denominada fuente interna al interior del Ministerio Público, y que por lo tanto, según su criterio, existen peligros procesales. Algo muy importante, esto lo mencionó el abogado Raúl Amílcar Fallo Valle. Él indicó que hay empleados de Aldea Global que en este caso tienen un contrato de trabajo y por lo tanto hay una subordinación, por así decirlo, laboral entre don José Rubén Zamora Marroquín y dichos empleados de la entidad mercantil denominada Aldea Global Sociedad Anónima, lo cual en determinado momento puede dar origen a que exista riesgo para la averiguación de la verdad, que existe un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad en este momento que aún no ha sido posible desvanecer. Por ello, la ley impone el deber en este caso de resolver conforme a derecho y se dicta auto de prisión preventiva en cuanto a don José Rubén Zamora Marroquín. Tras quedar en prisión preventiva, el director del periódico José Rubén Zamora y la auxiliar fiscal del Ministerio Público Samari Gómez fueron llevados hacia la cárcel de Mariscal Zavala. El juez Orellana otorgó 3 meses de plazo al Ministerio Público para que concluya la investigación y programó la siguiente audiencia para el próximo 8 de diciembre. Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias y esta vez tiene que ver con un hecho sangriento, específicamente un ataque armado que se reportó este día en la calzada Atanasio Tzul y 51 calle. Esto es la zona 12 de la ciudad capital. 4 hombres resultaron heridos, fueron estabilizados y trasladados al hospital más cercano, en este caso al Hospital Roosevelt, por los bomberos municipales. Su estado de salud es reservado de acuerdo a lo que indicaron los médicos, debo decir. La identidad de las víctimas no se reveló. Elementos de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en busca de los responsables, pero lamentablemente no hubo resultado positivo.
Hablamos ahora del impuesto de circulación de vehículos y la cantidad de personas que todavía tienen que hacer el pago. Más de 30.000 vehículos aparecen registrados con el pago del impuesto de circulación bajo el formato de exoneración de multas o intereses, quedando aún pendientes más de 700.000 unidades vehiculares. Ya llevamos más de 30.000 vehículos pagados sin esa mora. El sistema de SAT lo estaba haciendo desde el primer día a las 5 de la mañana, así que ya se puede proceder. Seguimos recaudando, nos seguimos acercando a la meta de recaudación. Todavía faltan bastantes vehículos, informaba hace un momentito de más de 700.000 vehículos, 535.000 del año 2022 y 200.000 que ya se van acercando a los 3 años. Ya tenemos más de 100.000 vehículos que se van a desactivar ya que tienen 3 años de no pagar el impuesto. La medida, que fue avalada por el Ejecutivo, estará vigente hasta el 31 de agosto. Atención, vamos con actualización informativa y esto tiene que ver con las secuelas de las condiciones del clima. De hecho, ha llovido esta noche en varios sectores de la capital guatemalteca, pero también ha llovido de manera torrencial en otras regiones de nuestro país, como por ejemplo en jurisdicción de Tucurú, esto en el departamento de Alta Verapaz, donde a esta hora se reportan estragos en una carretera. De hecho, se habla de un derrumbe en un lugar, como le indicaba, en un sector de Tucurú, en el departamento de Alta Verapaz, y varios vehículos han quedado atascados. No hay paso en este momento en ninguno de ambos sentidos de esa carretera en particular. El personal encargado de la limpieza de la carretera ya se dirige al lugar de los hechos, pero de momento atención para las personas que transitan por esa carretera porque no hay paso. Esto debido a un derrumbe provocado por las torrenciales lluvias de las últimas horas en suelo guatemalteco. Y hablando del tema, vamos a indicar en este momento qué es lo que dicen los expertos para el resto de la semana, tal y como lo veía. Y también se ha dejado sentir, como le indicaba, en la capital guatemalteca y municipios aledaños, continúa siendo alta la probabilidad de lluvias en nuestro país. Ambiente cálido y húmedo en horas de la mañana, sin embargo, es bastante inestable ya para el resto de la tarde y buena parte de la noche. Va a continuar así, según lo han indicado los expertos del INSIBUME. En el último reporte, la entidad científica guatemalteca añadió que la posibilidad de que se registren lluvias, actividad eléctrica en horas de la tarde sigue siendo bastante alta, y esto es a nivel nacional. Ampliamos otro de nuestros titulares y esta vez tiene que ver con el rescate de una mujer. Esto ocurrió en Alta Verapaz. Autoridades de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 215 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción de Tucurú, Alta Verapaz, lograron la liberación de una mujer de 24 años que aparentemente había sido secuestrada en la aldea Telemán del mismo departamento. Como resultado, lograron la captura de Hermelindo Coxub, de 32 años, y Andrés Mejía, de 40. Esta diligencia fue en seguimiento a una llamada que la víctima realizó desde su teléfono celular, pidiendo apoyo a las autoridades. Ahora queda en manos del Ministerio Público determinar si se trató realmente de un secuestro o la víctima se subió al vehículo bajo su consentimiento, ya que lo sospechoso de este caso es que tuvo la facilidad de realizarle la llamada a las autoridades. Afortunadamente también hay buenas noticias para presentarle esta noche. Se trata de la Escuela de los Bomberos Voluntarios. Durante 2 años, por la llegada de la pandemia, Bomberos Voluntarios no estuvo capacitando a aspirantes a bomberos. Sin embargo, ahora nuevamente retoman estas actividades y hombres y mujeres están siendo parte de estas filas bomberiles para prestar servicio a la población guatemalteca, aprendiendo todo tipo de técnicas como primeros auxilios o apagar incendios. Más detalles con la directora académica Mónica González. Cada año los estudiantes deben de pasar por un proceso de inscripción, presentar, ¿verdad?, los requisitos que son antecedentes penales, policíacos, tarjeta de pulmones, tipo de sangre, cartas de recomendación, cartas laborales, si están laborando, ¿verdad?, están trabajando, y las edades comprendidas entre los 18 y 38 años. Luego ellos pasan, después de inscritos, pasan un proceso de evaluaciones físicas, médicas y psicológicas, y en base a eso ya las personas que aprueban satisfactoriamente ya inician un proceso de clases que es todos los sábados y los domingos, sábados a partir de las 14 horas hasta las 22 o 23 horas y domingos de 7 de la mañana a 14 horas.
En este caso, ¿qué aprenden ellos durante el curso y cuánto dura el mismo? El curso tiene una duración de 10 meses, tienen 23 módulos. Ellos inician con historia de bomberos, toda la historia que forma parte de nosotros. Luego ven escaleras, mangueras, combustión, ven caballería, que son todos los nudos, ven TPA, que es técnicos en primeros auxilios, aprenden técnicas de combate a incendio, aprenden ofidios, que es el manejo de las culebras, aprenden el equipo misceláneo, que es todo el equipo que cargamos dentro de nuestras unidades. Aprenden 2 cursos que son internacionales, certificados internacionalmente, que es Sistema de Comando de Incidentes y Primeros Respondedores ante Materiales Peligrosos. Bien, ahora es momento para hablar de las cifras de la pandemia. La situación sigue siendo bastante alarmante en nuestro país y a nivel mundial, así que le reitero una vez más, como siempre, como cada noche acá en T13 Noticias, por favor, no baje la guardia, cuídese y cuide a su familia. Vamos a revisar entonces la última actualización publicada por las autoridades pertinentes del Ministerio de Salud Pública. Hay que tomar en cuenta que cuando llega el fin de semana disminuye la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado. Sin embargo, esto va cambiando durante avanza la semana. Y ahí está, para muestra, un botón. 14.052 personas buscaron solo ayer que les practicaran un hisopado. Es importante, la cifra es grave. 14.052 personas y 3.020 de esas personas dieron positivo. Como siempre le recalco, hay que pensar dónde estuvieron esas 3.020 personas antes de enterarse que eran portadoras del virus. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se comportaron? ¿Con quién estuvieron? ¿Con quién tuvieron contacto directo? Es así como sigue creciendo la lista de personas infectadas. Por eso le repito, no hay que bajar la guardia. Lamentablemente, en la última actualización también se confirma el fallecimiento de 10 personas más. 10 personas más que pierden la batalla contra el virus de la pandemia del nuevo coronavirus. Hablamos de 8 personas, según las autoridades, en fechas anteriores y 2 personas fallecidas solo en las últimas 24 horas. Vamos a ver entonces cómo deja el acumulado esta última actualización. En este momento, según las autoridades, 34.862 personas saben que son portadoras del virus porque fueron responsables y fueron a que les practicaran un hisopado. Lamentablemente se han infectado en nuestro país desde que inició la pandemia, prácticamente ya 2 años y 4 meses a días de llegar al 13 de agosto. Hablamos de 1.060.714 personas infectadas y según las autoridades 1.006.712 personas se han recuperado, pero en el caso de los recuperados hay que tomar en cuenta que muchas, si no es que miles de esas personas siguen padeciendo las secuelas que les dejó la enfermedad, el post-COVID. Lamentablemente, incluso se sabe de personas que han fallecido después de haber vencido el virus, de acuerdo a lo que indican las autoridades, porque han sufrido las secuelas que deja esta enfermedad. En este momento, según las autoridades del Ministerio de Salud, lamentablemente han perdido la vida 19.140 personas. 19.140 víctimas mortales ha dejado la pandemia en nuestro país prácticamente en 2 años y 4 meses. Esta cifra es grave, esta cifra es triste y esto tiene que ser motivo para que seamos responsables. En este momento es muy difícil evitar las aglomeraciones, tomando en cuenta que no hay medidas de bioseguridad obligatorias como lo hubo en algún momento. Así que depende de cada uno de nosotros, depende de nuestra responsabilidad. Le repito, es muy complicado, imposible para algunas personas evitar las aglomeraciones, así que sigue siendo vital el uso de la mascarilla. La mascarilla debe cubrirle la boca y la nariz. Por favor, no se la quite, porque si no, no está haciendo absolutamente nada. La mascarilla puede evitar
evitar que usted termine infectado. A toda costa, lo más importante acá, incluso para las personas que ya tienen su esquema completo de vacunación, es evitar el contagio, porque le decía, hay personas que incluso con las vacunas se enferman, los síntomas no son graves, pero después terminan padeciendo las secuelas que les deja la enfermedad. Por eso, a toda costa, trate usted de evitar el contagio, y eso se hace, repito, utilizando la mascarilla, por favor, bien puesta. Continúe con el lavado constante de manos. Esto va a evitar no solamente que se infecte de esta enfermedad, sino además de otros virus u otras bacterias. Por favor, lávese las manos constantemente. Si está en un sitio, un momento que no tiene acceso a agua y jabón, utilice el alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Lo importante acá, y que le repito siempre también acá en T13 Noticias, es que por favor no se toque la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. No coma con las manos sucias, porque es así como usted puede terminar infectado. Siempre es recomendable también limpiarse adecuadamente cuando vuelva a su vivienda antes de tener contacto con sus seres queridos. Me refiero a limpiar sus zapatos, su ropa, y de preferencia báñese. La emergencia no ha finalizado, la pandemia no ha finalizado. Por favor, no baje la guardia. Las cifras siguen siendo alarmantes, pero depende de cada uno de nosotros por lo menos llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Y vamos a seguir en este momento hablando de salud pública, pero nos vamos a referir específicamente a las cifras de la viruela del mono en Guatemala. Hace unos días, las autoridades de salud informaron sobre la presencia de la viruela del mono en el país. El primer caso se confirmó el 27 de julio y el segundo el pasado 3 de agosto. Según el informe, son casos aislados y corresponden a 2 hombres de 31 y 27 años. Ambos son residentes del departamento de Guatemala. Además, autoridades de salud informaron que 7 casos eran sospechosos y las muestras fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud para su respectivo análisis. 4 de ellos fueron descartados, uno está a la espera del resultado y 2 pacientes más se han negado a entregar las muestras para ser evaluadas. Estos pacientes son originarios de los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla y Guatemala. Según las autoridades, el 90% de los casos pueden ser atendidos en casa con los respectivos cuidados. Sin embargo, recomiendan a la población, si presenta sarpullido, fiebre, escalofrío, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares, dolor de cabeza y congestión nasal, acuda de inmediato a un centro de salud para ser evaluado.